Ahí va. Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar con la clase 23. La última clase donde vamos a dar contenidos que vamos a evaluar ahora en noviembre, ¿sí? Porque queda una clase más de fluidos, que esa la evaluaremos cuando esté la presencialidad, ¿sí? Le daremos un trabajo para que ustedes lo presenten en ese momento, pero ya no será en esta etapa que será que cerraremos en fines de noviembre. La idea es que esta semana, yo estoy cerrando los últimos detalles, es que ya tengan el trabajo de movimiento armónico, forzado, de resonancia, para empezar a trabajar. También van a tener un trabajito de cuerpo rígido, que incluye algunos ejercicios tradicionales, otros ejercicios que tienen que hacer con computadora y con puede ser con planilla de cálculo y otros con animaciones. Este, Así ya en 2 semanas, tienen un plazo de 2 semanas como para entregarlo y lo lo defienden en el horario de clase. Si no lo aprueban, tendrán a fin de noviembre instancias eh, para hacerlo, ¿sí? Puede ser que aprueben parte, aprueben una parte sí, otra parte no, entonces, bueno, por eso, bueno, ahí le haremos en la carta lo que tiene que recuperar cada uno. Lo que nos trae hoy es terminar con el análisis de las incertezas para mediciones que no realizamos directamente, ¿sí? Y después para un grupo importante de mediciones que son todas diferentes, ¿sí? En donde se involucra el comportamiento global de todas ellas y tratamos de ver el modelo de regresión. Entonces vamos a empezar con lo que se llama propagación de incertezas, propagación de errores, la van a encontrar de esas dos maneras, que es básicamente estudiar qué pasa si yo ahora una magnitud física no la puedo medir directamente o elijo medirla indirectamente, ¿sí? Porque me sale más barato, a partir de medidas que sí hago directamente con instrumentos. No, vamos a decir directamente cuando medimos con un instrumento, ¿sí? Entonces, ¿cómo influyen las medidas de partida instrumentales en la incerteza de la medida indirecta? ¿Sí? Entonces, para eso vamos a establecer, ¿sí?, que primero tenemos que identificar qué tipo de operaciones vamos a hacer. Si con esas medidas la vamos a relacionar con sumas o restas o multiplicaciones o potencias, o sea, tenemos que identificar qué tipo de operación vamos a hacer para saber qué criterios, qué criterios que les vamos a dar, que van a ser 4, cuál de esos 4 tengo que eh, utilizar para realizar la propagación, ¿sí? En estos criterios se los damos como una caja cerrada. Yo le voy a tratar de demostrar en el caso de un criterio que funciona, pero bueno, tendrían que saber derivar y derivar en forma parcial también, o sea, derivar en diferentes variables, en 2 variables, 3 variables, se llaman derivadas parciales, para lograrlo. O sea, hay una ecuación general que te sirve para todo, pero bueno, como esta materia es correlativa con análisis, damos estos criterios que también están buenos saberlos porque son criterios que son fáciles de recordar, ¿sí? Y que lo vas a utilizar. Estos temas vas a profundizar ¿cómo se llama la materia? Eh, Se me fue el nombre ahora, pero ahora lo voy a recordar. Señales de tratamiento de señales digitales o No, no, algo no. de medicina. Eh, Ahora se me fue el nombre. Una materia de segundo. Bueno, ahora me voy a acordar. Que bueno, no, sí, por ahí estadística sí. Eso seguro. Eso seguro, donde ahí van a ver van a profundizar lo que es la desviación estándar o lo que es estos modelos de regresión, ¿sí? Los cuadrados mínimos.
Y la otra materia es una materia más linda, que es una materia experimental, puramente, en donde ves instrumentos. Ahí está, ya me salió. Instrumentos y medidas. Instrumentos y mediciones, la materia se llama. Era fácil, ¿sí? No me acordaba bien cómo empezaba. Instrumentos y mediciones, ¿sí? Donde vas bueno, donde estos temas también justamente están charlados con ese docente, como para que ustedes vayan a esa materia con ciertas nociones, ¿sí? Bueno, el docente es Marcos, que es el profesor también de Física 2. Bueno, dicho esto, vamos a empezar, ¿sí? La clase pasada habíamos charlado diferentes formas de expresar la incerteza, ¿no? ¿Cuáles eran? O sea, ¿cómo se expresaba que una medida tenía, o sea, cómo expresábamos que una medida no podíamos conocerla, su Se le valor ponía, real, sino que conocíamos qué cosa? Que no te escuché. no es cuando se pone el más o menos o el Sí, eso. porcentaje. Bueno, Ah, entonces establecemos un intervalo, ¿sí? En donde esperamos, tenemos confianza que dentro de ese intervalo esté el valor, ¿sí? Y para eso habíamos dicho que una medida, o sea, la forma de expresarlo, ¿no? Como L, es la medida que realizás, o la medida que este L sería el mejor valor, ¿sí? Mejor valor, valor esperado, lo van a encontrar de muchas formas, ¿sí? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Error absoluto. Error absoluto, ¿sí? Que tiene las mismas unidades que la media. Bueno, la medida experimental, ¿sí? Esta sería la medida. Mientras más preciso sea el instrumento, nosotros podíamos acotar este intervalo. Entonces, el error absoluto está asociado con la precisión, ¿sí? Y después teníamos otra forma de expresar el error. Bueno, las unidades también acá, ¿no? Nunca nos olvidemos las unidades. ¿Qué era? ¿Qué otra forma? ¿Cómo conocíamos la calidad de la medición? ¿Qué operación teníamos que hacer? Hacíamos el error absoluto sobre el mejor valor. Bien. Entonces, el error relativo nos informaba cuánto se parece esa incerteza a la medida. Mientras más se parezca, peor, ¿no? ¿Sí? Siempre es la calidad. O sea, mientras menos porcentajes obtengas, mejor, ¿no? Y el error porcentual es lo mismo, no es idéntico, pero esto sería de L.
Bueno, entonces la pregunta es, entonces repaso, pongamos acá. La pregunta que nos hacemos es cómo influye las También esa es la que nos vamos a preguntar. Para eso vamos a tener que identificar el tipo de operaciones que hacemos. Las medidas indirectas, vos se obtienen con fórmulas, ¿sí? ¿Está bien? Por eso tenés que identificar qué tipo de operación tiene esa fórmula, ¿sí? Ahí está, esta fórmula, ¿sí? Pues que paremos ahí. ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos a suponer que nosotros tenemos que realizar suma resta de medidas indirectas, ¿sí? Vamos a poner acá el título. Suponete que querés obtener una distancia z, pero no tenés forma de medirla al 100%, sino que haces mediciones parciales, ¿sí? Suponete que tenés que medir el largo de un estadio de fútbol y no tenés una cinta métrica que mida más de 100 metros, ¿sí? Entonces tenés que hacer suma de mediciones, ¿sí? Entonces, suponete que realizas, que quieres obtener z midiendo a partir de x y de y, ¿sí? Vamos a ponerlo en color, a ver si se entiende, ¿sí? Esta es x, y que tiene su incerteza. De acá hasta acá, esto es x, esto puede que sea 0. Y acá tenés x, acá tendrás x más el error absoluto. Y acá tenés x menos el error absoluto, ¿no? ¿Está bien? Entonces también tenés otra
tenés que sumarla con otra medida que es I. La más chiquita. Que también tiene una incerteza, ¿no? Y acá tenés I más el error absoluto y acá I, bueno, menos el error absoluto. Todas ellas son los valores esperados, ¿no? Pongamos un primito ahí. ¿Qué les parece que va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando yo lo sume a los dos? ¿Cuál va a ser el error de Z, que sería la suma de esas dos mediciones? La suma de los 4 errores. Bueno, a ver. Z va a tener una cota mínima y una cota máxima. ¿Estamos de acuerdo? También como cualquier medición va a tener una cota mínima y una cota máxima. Sí. ¿Sí? Ahora, lo que puede pasar es que como X puede estar en cualquier intervalo, que acá estoy haciendo, y Y Y también puede estar en cualquier intervalo, puede pasar que Z, cuando lo sumo, me dé, fíjate, yo haga esto, ¿no? A ver si puedo seleccionar todo. Cuando yo haga esto, yo puedo agarrar ahí y empezar el 0 de ahí, ponerlo ahí, en el, ¿no? Si tengo que sumar esas dos medidas. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque es como X tiene un intervalo, yo puedo poner el 0 en algún lugar de ese intervalo. ¿Sí? Como mínimo esperamos que sea en la cota mínima de X. ¿Sí? Pero ¿dónde termina? ¿Dónde termina? ¿Hasta dónde es la medida? Y bueno, yo puedo establecer que Z sea hasta acá. ¿Se dan cuenta por qué? Porque estoy haciendo como, suponete que lo agarré en las dos cotas mínimas de cada uno de los valores. Este puede ser Z. Tu Z que sería la suma de las dos. ¿Sí? Ahora, como puede pasar eso, puede pasar lo otro. Puede pasar que vos establezcas. Me voy a dejar mi lugar ahí. Por ahí. Ay, me agarro otros que no quiero. Ahora puede pasar de que Z yo lo establezca entre a partir de la cota máxima hasta la cota máxima del otro. ¿Sí? Y ese sería, fíjate, mi otro Z sería así. ¿No? Esto sería mi Z mínimo y este sería mi Z máximo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Fíjate. Los errores, fíjate cómo es ahora. Si yo traslado esto acá, ahí, te queda que tu Z ahora lo estableces en un rango mucho mayor. Queda entre acá y acá. Y acá te quedará en el medio del intervalo, quedará tu Z, tu mejor valor.
¿Sí? Entonces, fíjate lo que pasó. Los intervalos se incrementaron. Son la suma de los errores de cada una de las mediciones de partida. ¿Sí? Entonces, cuando vos sumás medidas, el error de la medida indirecta es la suma de los errores absolutos. ¿Sí? Y cuando restás también. ¿Sí? Cuando sumás o restás mediciones, el error absoluto de tu medida indirecta Z, es la suma de los errores absolutos de X y Y. Entonces ponemos la formulita, ¿sí? O sea, acá ustedes tienen, yo les aconsejo que pongan así. Z es igual a X más Y, o Z es igual a X menos Y. Suma o resta, ¿sí? Esto es la operación. Esta es la operación que haces, la fórmula, ¿sí? Cada uno tiene una incerteza. Z es igual, va a tener una medida más esperada y un error absoluto. X va a tener una medida esperada y su error absoluto con las unidades, ¿no? No las pongo las unidades por una cuestión acá de comodidad. Ahora, lo que te estoy diciendo es, fíjate, Z, el valor esperado de Z, lo obtenés haciendo la suma y la resta de los valores esperados, ¿sí? ¿Está bien? O sea, este valor que está acá, lo obtenés con la operación de los valores esperados de X y Y, ¿sí? Y el error absoluto es la suma de los errores absolutos de las medidas. Ahora les voy a dar un ejemplo, como les di en la teoría, ¿sí? Delta Z lo vas a obtener como delta X más delta Y. Este es el criterio. Esto es lo que es, si querés, importante. Esto es la reglita, ¿sí? Este es el criterio, ¿sí? Criterio para la suma, ¿sí? ¿Está bien? Siempre los errores se suman. No importa que el criterio que les demos, nunca los errores se van a tener que restar, ¿sí? No importa qué tipo de operación sea, en ningún caso te vas a tener que restar errores, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Qué puede pasar?
se dan cuenta que podría pasar que los errores se cancelen. Y si se cancelan los errores, estarías diciendo que no tenés una medida sin incerteza, que conoces el valor verdadero, ¿sí? Y que estamos diciendo, mirá, mientras más mediciones tengas que juntar, se te va a incrementar la incerteza, porque cada una tiene un rango de incerteza y cuando las operás, esto es como exponencial, la incerteza te va a crecer. O sea, nunca los errores, primero ya sabes que no se anulan entre sí. Siempre son sumativos, ¿sí? Se sumarán los errores absolutos o los errores porcentuales o algún valor por ese número, como te vamos a mostrar ahora, pero nunca se cancelan los errores, ¿sí? Entonces, fíjate, no importa qué tipo de operación sea suma o resta, el error se suma. ¿Sí? Guárdame un segundito, que me están llamando. A ver. Disculpen, pero bueno, como estoy en obra, tengo que estar siempre ahí solucionando cosas. Vamos con... Fíjense, suponete que tenés que restar medidas, ¿sí? ¿Dónde estás? No, acá no estás. Bueno. ¿No estás acá? Sí, estás acá. Ahora no te veo. Bueno, perdí la presentación que les di en clase. Ah, no, acá está. Ahí va. ¿Se llega a ver esto? ¿Unos brazos precipitados? Sí, sí. Bueno, suponete que tenés que sacar el volumen de un cuerpo. ¿Sí? El volumen del cuerpo hace este proceso, que es viendo cuánto fluido desplazás cuando lo sumergís la piedra en el líquido. No hay muchas alternativas, porque la piedra no tiene una forma regular. No puedes hacer con la fórmula de la esfera, por ejemplo, ¿no? Podrías estimarlo, pero ¿no? Y haces esta forma. Fíjate que el volumen inicial es 11 y el volumen final es 13,5. Claramente, ya sabes que el volumen esperado es de 2,5, que es la diferencia entre los dos. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué operación hiciste? Una resta. Bueno, ¿cuál es la incerteza de las mediciones? Y bueno, como vimos en la clase pasada, cuando lees una escala, es la precesión nominal dividido 2, o sea, la mínima división dividido 2. ¿Sí? Así que cada uno de los valores los vas a expresar así. Son las medidas de partida. 11,0 más menos 0,5, ¿sí? ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, entonces la medida que va a ser el volumen de la piedra va a ser 2,5 más la suma de los errores de cada una de las medidas, ¿sí? O sea, el error absoluto ahora te va a dar 1, ¿sí? ¿Está bien? Ahí lo expresé con dos cifras significativas, ¿sí? Acá, fíjate. Como vos identificás, acá vos tenés que decir, la operación que hago es una resta, así que los errores se suman. Eso uno lo escribe, ¿sí? Cuando hace un ejercicio, ¿sí? Así evidencia qué criterio estás usando. Fíjate cómo sumamos acá los errores, ¿sí? ¿Está bien? Es un ejemplo bastante burdo porque el error es del 40%, ¿sí?
no, fíjate que 2,5 se parece a 1, bastante, ¿sí? Bueno, eso pasa muchas veces cuando tenés que restar. Cuando tenés que restar, tenés que tener cuidado porque si restás dos cosas parecidas, te va a dar un error muy grande. O sea, mejor tratar de siempre que tengas una resta, no tener que, no restar cosas similares, ¿sí? Porque fíjate que sí o sí te va a dar una calidad horrible. ¿Estamos de acuerdo? Si se parecen las medidas, nada, como la diferencia es poca, te va a dar una mala calidad. Así que hay algo que también tener en cuenta, ¿sí? Mejor no tratar de evitar esas operaciones, ¿sí? O, digamos, la calidad no va a ser buena, no vas a tener tanta confianza en eso. Bueno, queda poquito tiempo, pero vamos. Suponete una cosa que hacemos nosotros es, por ejemplo, medir la velocidad del sonido, ¿sí? Está bien. Borro acá, chicos. Bueno, una cosa que hacemos nosotros es medir la velocidad del sonido. La medimos desde un sensor, ¿sí? Nosotros estamos acá, un sensor. Tenemos un objeto, lo medimos con un sensor ultrasónico. A veces con Arduino, a veces con el osciloscopio, ¿sí? Depende ahí de en general ahora no vamos a tener problemas con la cantidad de materiales porque tampoco son todos estudiantes, ¿sí? Tenemos un sensor ultrasónico que tiene un emisor y un receptor, ¿sí? Ahora, vos lo que medís, para medir la velocidad del sonido, medís la distancia en cinta métrica entre el sensor y el objeto, ¿sí? Este es tu objeto. Y acá tenés un sensor, es un sensor ultrasónico. Y vos medís D. Ahora, el sonido sale del emisor, se refleja en el objeto y va al receptor, ¿sí? Entonces la distancia que recorre el sonido es 2 veces la distancia que vos medís, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué incerteza tenés en la medición del recorrido total del sonido? O sea, multiplicás por 2, ¿no? Bueno, ahora cuando volvamos lo vemos, ¿sí?